Dejadme que hable de otro tema, pero que yo creo que va ligado. Para dar una sensación de país unido, lo lógico sería que todo el arco parlamentario hablase y dijera: vamos a hacer estas medidas, vamos a ser serios, vamos a ser rigurosos en el control de lo que está pasando en Gibraltar y vamos a aguantar la apuesta hasta el final. Pero claro, para hacer ese acuerdo hemos estado hablando de lo que ocurría. Rubalcaba salía por un lado, pero Valenciano salía por otro, la señora Trinidad Jiménez salía por otro, la alcaldesa de La Línea salía por otro. Pero atención a los mensajes que hoy hemos visto, y voy a leer por ejemplo, un par de mensajes. Uno es de Comisiones Obreras relacionado con el tema de Rosalía Mera. Comisiones Obreras es un sindicato, pero es el sindicato de referencia de Izquierda Unida. Y otro directamente de Izquierda Unida de Centella. Atención, porque con esta gente se supone que es con los que habría que hablar para mantener una postura unida, que es lo que hacen todos los países cuando tienen este tipo de cuestiones de relaciones internacionales. Voy con el mensaje de Comisiones Obreras sobre Rosalía Mera, que era la cofundadora, la mujer de Amancio Ortega, cofundadora de Inditex, de Zara, y que fallecía. Bueno, lo que van a ver es el supuesto pésame, que es de verdad que una cuestión nauseabunda. Yo no sé cómo se puede tener tan poco estilo, tan poca clase, tan poco sentimiento, tan poca humanidad, como para enviar esto a través de una de las principales redes sociales y no firmado por una persona aislada. No, no. Comisiones Obreras Castilla-La Mancha. El hueco que deja Rosalía Mera en la lista de Forbes, que es la lista de los mayores millonarios, ya ha sido ocupado por otro, que también se morirá tarde o temprano. Bueno, Rosalía Mera es la fundadora de Inditex, que ha creado 10.000 empleos en todo el mundo. Me gustaría saber cuántos empleos ha creado Comisiones Obreras. Me encantaría saberlo, ¿eh? Me encantaría saberlo cuando acabe el juicio, en el cual les está investigando la jueza Laya, precisamente por estar utilizando fondos públicos para financiarse irregularmente. Cuando sepamos la cifra final, cuando veamos qué es lo que ha ocurrido, si podemos decir que Comisiones Obreras ha ayudado al empleo. Porque me parece de un bajo estilo, pero de un bajo estilo. Y vamos a ver el otro, porque también quiero que hablemos de él. Izquierda Unida, Centella, responsable del Partido Comunista Español, dice: en nombre de toda la militancia del Partido Comunista Español, he felicitado al compañero Fidel Castro Ruz, deseando siga presente en la lucha contra el imperialismo. Bueno, el señor Castro es un dictador. Me parece de maravilla que el Partido Comunista Español deje claro que respalda a dictadores. Que respalda a dictadores que, por ejemplo, alguno de sus primeros actos, nada más llegar al poder en Cuba, fue asesinar a 2.000 homosexuales. Bueno, pues esto es lo que defienden algunos. La que se hubiese montado si alguien desde la derecha dice: mando mi apoyo en el aniversario de no sé qué y por la muerte de Franco, etcétera, etcétera. Arantxa. Sí, yo alucino con el odio que tienen los sindicatos a todo lo que se asocia al capital, y más Rosalía Mera, que es una persona autodeclarada de izquierdas, que ya no solo por eso, sino que como empresaria es generadora de riqueza y de empleo. O sea, ya les gustaría a los líderes sindicales parecerse la mitad que lo que ha hecho esta persona en vida. Que además era una persona solidaria, que se dedicaba a los demás, que no solo no creaba empleos, pero los sindicatos ¿en qué están pensando? Siguen en el marxismo, en el odio al capital, en el odio al patrón. Luego critican a la Iglesia de que no evoluciona, pero es que vamos. No, a mí me asombra la desigualdad en el trato según quién dice las cosas, según quién las dice, de qué nivel ideológico es. Hombre, alabar a Fidel Castro y un régimen que, como tú decías muy bien, ha sido perseguidor y ejecutor de homosexuales, me parece una cosa estupenda. Pero hoy hemos asistido a una polémica internacional porque Isinbayeva, la saltadora de Pértica, campeona del mundo, ha dicho una cosa sobre... y se ha montado una bronca de 1000 diablos. No oigo yo una bronca de 1000 diablos en relación con este asunto y con la Cuba de Castro. No la oigo nunca, nunca la he oído en la izquierda, nunca. ¿Creéis que es posible un acuerdo de defensa de España en la esfera internacional teniendo que hablar con partidos que defienden dictadores? Vamos a ver, la última vez que fue Esperanza Aguirre a China con un grupo de empresarios, a nadie le pareció mal, porque China, que es un país que ejecutó el año pasado a 18.000 personas, ya sé que hay muchos chinos, pero 18.000. Ayer salió una fotografía, no sé si la visteis, de dos chinos fumando su último cigarro con las manos atadas a la espalda y con una noticia de que ya no se van a utilizar los órganos de los fusilados. Vamos progresando. Yo creo que esto de las dictaduras es muy ecléptico, tiene mucho que ver con el nivel de renta del país dictatorial, ¿no? Y cuando un país tiene nivel de renta, pues van todos los empresarios que pueden, montar sus empresas y todo el mundo lo bendice. Cuando es Cuba, pues cualquier comentario, a mí me da igual. Yo no tengo ningún inconveniente en declarar dos cosas solemnemente. La primera, que el tuit ese de Comisiones Obreras me parece absolutamente miserable. Absolutamente miserable. Era Comisiones Obreras CLM, que no Castilla-La Mancha. Castilla-La Mancha. Por lo tanto, a lo mejor es que hoy está con el mando algún tronado. Me parece que lo lógico será que Comisiones Obreras en las próximas horas rectifique, desautorice
¿Ha rectificado? Pues sí, entonces, pero de mala manera, tarde, y diciendo bien, que se apenan de todos los que ayer se murieron, sea cual sea su Bueno, pues condición. entonces, a mí me parece un disparate porque se ha muerto una persona que era importante independientemente de la simpatía. No, oye, el marxismo, yo soy marxista, no sé si a lo mejor os estropea la noche, pero el marxismo en sí no es agresivo. El marxismo es un método de análisis de la realidad económica que sigue siendo muy interesante para mí, lo cual no quiere decir que yo quiera asaltar comisarías, ni asaltar empresas, ni ejecutar a empresarios. ¿Pero marxista-stalinista o marxista-seca? Es que no hay un marxismo-estalinismo, está Stalin. Si quieres un día hablamos de eso, porque yo me lo sé. Stalin fue un dictador de un momento muy concreto de la Unión Soviética. Y un asesino. Si me apostillas, hablamos de dictadores. sí, pero si me apostillas, déjame decirlo a mí, porque queda mucho más mejor que lo diga yo, ¿no? Porque si me estás apostillando, pues parece como que lo estoy diciendo como conducido, ¿no? Yo lo digo con mucha tranquilidad. Stalin fue un asesino que vino muy bien a Occidente porque gracias a la muerte de 20 millones de rusos probablemente se ganó la Segunda Guerra Mundial. Es decir, que las cosas también tienen sus temas. Yo creo que fue un asesino impresionante, un paranoico, un tipo que asesinaba a todo el que tenía alrededor, que no se fiaba nadie. Pero se sentaba en el tratado de Yalta, estaba sentado junto a Winston Churchill, Delano Roosevelt, porque en aquel momento pues era un asesino menor, ¿no? Luego ya vino la Guerra Fría. Pero volvamos al tema. Sí, yo quería decir, Carlos, pero déjame que diga algo sobre la comparación que has hecho de la presencia de Esperanza Aguirre para lanzar las inversiones allí. Vamos a ver, una cosa es que tú trabajes con quien tengas que trabajar. Otra cosa muy distinta es que hagas apología de un dictador. Es que no tiene absolutamente nada que ver. ¿Qué? O sea, Esperanza Aguirre, precisamente, si por algo se ha caracterizado en todas las esferas públicas, ha sido por defender a aquellos que están oprimidos por dictadores. Entonces ver que uno de los partidos con los cuales se supone que hay que llegar a acuerdos, porque es que están sentados en el hemiciclo, ojo, son el principal soporte del Partido Socialista en todos sus gobiernos, en todos, regionales, nacionales, locales, el principal apoyo, incondicional prácticamente, a excepción de lo que ha ocurrido con Pedro Escobar, gracias a Dios, en Extremadura. Un señor que de verdad, la torcedura de tobillo que les ha hecho a su propio partido es como para quitarse el sombrero. La trayectoria de Izquierda Unida es la de permanentemente estar con el Partido Socialista, y que le veamos hacer apología de una persona que es un dictador y un genocida, a mí me deja cuadros. Compararlo con Esperanza Aguirre, porque plantea crear empleo y trasladar riqueza a China, yo no lo veo comparable, pero vamos, para nada. Te aclaré las cosas, yo no estoy comparando nada. Yo lo que estoy diciendo, a mí ese tuit de Izquierda Unida me parece absurdo y me parece que no viene a cuento y me parece que lo ha hecho muy mal en poner. Lo que yo te quiero decir es que si tú tienes relaciones con países, yo por ejemplo, a mí me han criticado mucho porque como sabes vivo una parte del año en La Habana, ¿no? Y dicen que a mí han dicho barbaridades, que me paga el gobierno cubano, que tengo una casa ahí de protocolo, todo es mentira, ¿no? Yo vivo en Cuba porque mi exmujer es cubana y por mis razones personales que no tengo que explicar a nadie. Pero yo he visto cómo hay un odio a todo lo cubano en la derecha española que no es proporcional al odio a todos los chinos. ¿Será porque es una dictadura? Bueno, pero a China también es una dictadura y más ¿Pero poderosa. tú has visto que alguien defienda el sistema político chino en la derecha española? No, defiende el sistema económico chino y defiende las relaciones con China. No defienden la implantación de No, porque es mucho más fácil sacarnos culo con China que con... Carlos, de verdad que me deja un poco a cuadros la comparativa de un mail o de un mensaje en una red social de apología de un dictador. Te lo he condenado. Te he dicho, lo único que he intentado reflexionar es que cada vez que se nombra el régimen cubano aquí sale un sarpullido, pero cada vez que se nombra el régimen chino no sale un sarpullido. Pero bueno, eso lo dirás tú. Lo digo yo. Dirás tú, claro, que no sale un sarpullido. Lo digo yo. Sí, claro que lo digo yo. Carlos, a ver, vamos a ver. El tema yo quiero centrar el tema en el tuit y en lo que está demostrando, primero, el comportamiento de un sindicato y el comportamiento en general de la izquierda. Vamos a ver, esto tiene que ver también con la crisis política que vivimos del tipo de gente que está llegando a coger cierta responsabilidad, porque a esta persona que lo ha hecho, yo no estoy de acuerdo con Arantxa en que ha rectificado, porque luego han seguido dando cera bueno, es que eso no es un rectificado, decir que lo sienten la pero muerte es que cuando hubo el accidente del Albia, una persona del PSOE de Madrid puso inmediatamente, a los pocos minutos del accidente, que ya estábamos viendo los recortes del gobierno. O sea, esto es un comportamiento tan miserable, debería estar tampoco relacionado con lo que es la actividad pública, de servicio a los ciudadanos. Es de un sectarismo y de una manía que refleja dos cosas. Primero, una maldad, una perversidad, porque efectivamente lo de Cuba, primero, lo de la derecha, y yo creo que nadie en España tiene ningún odio a Cuba. Será a la dictadura, al sistema tiránico de Fidel Castro, que posiblemente acabamos de saber que ha liquidado a un opositor. Entonces, a mí me gustaría mucho más que la gente, si fuera decente, estuviera pidiendo la verdad de lo que ha ocurrido en Cuba con el asesinato de Payá y no felicitando el cumpleaños de un tío que lo ideal sería que diera paso a la democracia en Cuba. Entonces, eso de que la derecha odia a Cuba, es decir, también odiamos a Cataluña, no te digo, no.
odiamos al nacionalismo catalán, que nos odia a nosotros. No, perdona, Cataluña me encanta trabajar en Cataluña y solo que lo sueltes, que insinúes que una persona enfrente ya tiene un sentimiento simplemente a que no conoces porque es la primera vez que te veo en mi vida, refleja lo que estoy diciendo precisamente. El tipo de nivel de gente que está llegando, sí, porque yo no tengo, para mí Cataluña es una región queridísima de España, tengo un montón de amigos en Cataluña que están sufriendo una dictadura, que les recomiendo mucho el libro de Javier Montilla, Los muros de Cataluña, donde va a ver que lo compara precisamente con la Unión Soviética, porque ahí el que discrepa está perseguido por el nacionalismo, multado y además expulsado, porque además empieza a haber un exilio catalán. Leas el libro que le viene bien, pero no insinúe nada de lo que puede pensar otra persona a la que no conoce, porque refleja, usted está a la altura de eso precisamente, de sectarismo. Oye, nada de acusaciones personales de ese tipo. No, claro que no. Pero además, perdona, me acaba de decir que yo odio a Cataluña. Acaba de decir que yo odio a Cataluña. Y eso solo porque grita. Porque lo ha dicho. Y no me parece nada bien. Maripau, yo no estoy levantando la voz en absoluto. Maripau, si levantar la voz se puede ser un comportamiento deleznable. A mí no me des la palabra ahora porque yo no hablo con gente que grita ni en un debate ni en la vida personal. Tampoco voy a hablar más con el señor. Sonriamos, buen truco. Vamos a ver, no se preocupe. vamos a ver. Buen truco. Buen truco para perder. Blas, te pido que bajes el tono, pero Maripau, te pido también que no interpretes una crítica a una opción política que es la de CiU, que por cierto le ha soltado una morcilla de 20.000 millones de euros en 2 años a los catalanes. ¿Por qué no le llamas al orden a las formas? Que esto no son formas de un debate. Porque se lo acabo de hacer, Maripau, porque se lo acabo de hacer. Vamos a ver, Maripau, yo no sé en qué programa estás. Le he mirado a Blas y le he dicho, Blas, te pido que no vuelvas a utilizar ese tono. Y te he dicho, Maripau, te pido que no califiques de odio a los catalanes o de anticatalanes a quienes criticamos una acción política. Exacto. O sea, si quieres lo vuelvo a repetir, pero no va a variar el mensaje. Vale, el señor Piñar dice que yo no le conozco de nada. Sí, yo le he seguido en algunos debates, simplemente. O sea, así que acusarme de que no le conozco, no habíamos coincidido. ¿Y cuándo dice algo contra Cataluña? Nada más. De todas formas, os recuerdo que de lo que estábamos hablando es de un partido que se llama Izquierda Unida, que es decisivo en el eje de control y en el eje de gobierno que tiene el Partido Socialista, es decisivo, por ejemplo, en el gobierno que tienen montado en Andalucía y que hoy ha hecho un acto de exaltación de una dictadura. ¿Romperá el Partido Socialista? Ese es el tema, eso no van a decir nada. A ver, yo varias cosas. Primero, el tuit de Comisiones Obreras. A mí, sinceramente, que un sindicato que yo creo que tendría que hacer gala de personajes en la historia de España, que se construyen a sí mismos, que desde los orígenes más humildes, como era que tu madre tenga una carnicería y que tú empieces a coser con 11 años porque no te puedes pagar el colegio y coses para las señoritas coruñesas y a partir de ahí construyes un imperio a tu alrededor. Creo que el ejemplo de una persona, digo para un sindicalista y para quien no lo es, que yo no soy una persona de izquierdas, ni una persona, creo en la representación sindical, pero no milito en ningún sindicato. Sinceramente, me parece esta señora un ejemplo de los pies a la cabeza. Que un sindicato que tiene que defender a ese tipo de personajes que son un ejemplo para toda la sociedad española y en concreto esta señora para las mujeres españolas, publique un tuit de esta calaña. O sea, me parece de vomitar. No, de vomitar. Es impresentable, nadie sé que todos estamos de acuerdo en eso, lo he dicho Carlos, todos estamos de acuerdo en eso, pero yo quiero enfatizar en eso porque creo que está muy relacionado este tono de este sindicato, que no es el primer patinazo que tiene en las redes, y no solo en las redes, con el tono de un partido político que es Izquierda Unida, y no hablo en concreto en este asunto del PSOE, sino de Izquierda Unida, que ha contribuido con meteduras de pata sin fin a calentar el debate político en España con un cariz tan sumamente folclórico, decimonónico y, a mi juicio, de verdad casposo, que al final pues, se dan este tipo de situaciones, incluso me atrevo a decir que se dan incluso la que se acaba de dar en esta tertulia. ¿Y sabe lo que es también preocupante en esta situación, en el caso de Izquierda Unida? Que como consecuencia de la debacle que están viviendo los grandes partidos, está recibiendo una intención de voto espectacular. Y hay encuestas que dicen que las europeas va a duplicar o triplicar el voto anterior. Por tanto, no se conoce, como consecuencia del barullo que provocan PP y PSOE, lo que es de verdad Izquierda Unida. Pero no solamente ha sido el sostén del socialismo para gobernar en España y en tantos sitios, y en Madrid también, por supuesto, y en Andalucía. Es que lo va a ser seguramente si el PP no consigue suficiente mayoría en las elecciones próximas generales. El apoyo para que el PSOE intente gobernar otra vez España es la Izquierda Unida otra vez. Pero, insisto, no se conoce exactamente Izquierda Unida lo que es. Y la gente pues desconoce este tipo de elogios al castrismo y a las dictaduras. Desconoce que Izquierda Unida, Partido Comunista, hace ese tipo de elogios. Arantxa. Sí, no, yo, claro, miedo me da que ante una situación de elecciones se tenga que pactar con personas que apoyan a una dictadura que, como no han tenido nunca una oportunidad de gobierno
la tienen en pocos sitios, y donde la tienen, como el señor Gordillo en Andalucía, tienen un sistema estalinista anclado en el comunismo más rancio, miedo me da que les necesitemos para cualquier tipo de pacto, porque dejar el país o el gobierno en manos de estas personas que no tienen escrúpulos a la hora de criticar, y además con total analfabetismo, porque no deben de conocer que Rosalía Mera se autoproclamó de izquierdas. O sea, no lo debían de saber estos mentecatos que han dicho que se han alegrado de su muerte y han dicho que va a ocupar ahí te equivocas. Yo creo que lo saben perfectamente, pero consideran que es una persona que traiciona sus principios desde el momento en el que se ha construido a sí misma y ha pasado a ser una de las mujeres más ricas del mundo. Sí, pero que eso es, para mí, la antítesis de lo que es la creencia laboral y sindical, porque es una persona que trabajando y deslomándose y discreta y que no ha ido en haciendo trabajar a yates y toda que su ha familia creado una ha fundación conseguido para ayudar a enriquecerse, lo cual para mí no es ningún pecado, sino todo lo contrario, porque es prueba de la rectitud de su carácter y de su esfuerzo. Parece que hay que pedir perdón por tener éxito en la vida empresarial o generar riqueza o poder tener esa suerte. Jiménez salía por otro, la alcaldesa de La Línea salía por otro, pero atención a los mensajes que hoy hemos visto, y voy a leer, por ejemplo, un par de mensajes, unos de Comisiones Obreras relacionado con el tema de Rosalía Mera. Comisiones Obreras es un sindicato, pero es el sindicato de referencia de Izquierda Unida, y otro directamente de Izquierda Unida de Centella. Atención, porque con esta gente se supone que es con los que habría que hablar para mantener una postura unida, que es lo que hacen todos los países cuando tienen este tipo de cuestiones de relaciones internacionales. Voy con el mensaje de Comisiones Obreras sobre Rosalía Mera, que era la cofundadora, la mujer de Amancio Ortega, cofundadora de Inditex, de Zara, y que fallecía. Bueno, lo que van a ver es el supuesto pésame, que es de verdad que una cuestión nauseabunda. Yo no sé cómo se puede tener tan poco estilo, tan poca clase, tan poco sentimiento. Dejadme que hable de otro tema, pero que yo creo que va ligado. Para dar una sensación de país unido, lo lógico sería que todo el arco parlamentario hablase y dijera: vamos a hacer estas medidas, vamos a ser serios, vamos a ser rigurosos en el control de lo que está pasando en Gibraltar y vamos a aguantar la apuesta hasta el final. Pero claro, para hacer ese acuerdo hemos estado hablando de lo que ocurría. Rubalcaba salía por un lado, pero Valenciano salía por otro. La señora Trinidad Empleos ha creado Comisiones Obreras. Me encantaría saberlo, ¿eh? Me encantaría saberlo cuando acabe el juicio, en el cual les está investigando la jueza Laya, precisamente por estar utilizando fondos públicos para financiarse irregularmente. Cuando sepamos la cifra final, cuando veamos qué es lo que ha ocurrido, si podemos decir que Comisiones Obreras ha ayudado al empleo. Porque me parece de un bajo estilo, pero de un bajo estilo. Y vamos a ver el otro, porque también quiero que hablemos de él. Tan poca humanidad como para enviar esto a través de una de las principales redes sociales y no firmado por una persona aislada, no. Comisiones Obreras Castilla-La Mancha. El hueco que deja Rosalía Mera en la lista de Forbes, que es la lista de los mayores millonarios, ya ha sido ocupado por otro, que también se morirá tarde o temprano. Bueno, Rosalía Mera es la fundadora de Inditex, que ha creado 10.000 empleos en todo el mundo. Me gustaría saber cuántos